Y si el hombre más rico que jamás existió sobre la faz de la Tierra tuviera algo que decirte hoy, no un millonario de Silicon Valley, no un gurú de las inversiones con un canal de YouTube, sino alguien que vio el oro fluir como agua, alguien que construyó un templo que hizo temblar a reinas y reyes, alguien que lo tuvo todo y que al final de su vida escribió algo que nadie esperaba. Su nombre era Salomón, hijo de David, rey de Israel, y lo que escribió sobre la riqueza podría cambiar para siempre la manera en que tú la buscas, la construyes y la usas. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no lo encontrarás en ningún libro de finanzas personales. Para entender lo que Salomón tiene que enseñarnos, primero necesitamos viajar. Cierra los ojos por un momento. Imagina que estás en Jerusalén, alrededor del año 950 a.C. El sol cae sobre las piedras doradas de la ciudad como si el propio cielo estuviera ardiendo. El aire huele a especias traídas desde Arabia, a cedro cortado del Líbano, a aceite de oliva calentado en braseros de barro. Los mercaderes gritan en arameo, en fenicio, en egipcio. Hay caravanas de camellos cargadas de marfil y plata. Hay esclavos que cargan bloques de piedra para construir algo que el mundo jamás había visto. Y en el centro de todo esto, en la cima del monte Sión, hay un palacio tan grande, tan elaborado, tan absolutamente imposible de imaginar, que los visitantes llegaban desde el extremo del mundo conocido solo para verlo con sus propios ojos. La Biblia, en Primeros Reyes, capítulo 10, describe cómo la reina de Saba llegó a visitar a Salomón. Había escuchado rumores sobre su sabiduría, sobre sus riquezas, y cuando vio con sus propios ojos el esplendor de su palacio, los manjares de su mesa, el orden de sus siervos, la magnificencia de su templo, la Escritura dice algo extraordinario. Dice que no quedó más aliento en ella. Quedó sin palabras, sin respiración, paralizada por la grandeza. Y ese hombre, ese rey sin igual, ese constructor de maravillas, ese acumulador de riquezas que haría palidecer a cualquier multimillonario moderno, ese hombre también escribió el libro de Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, y en esas páginas dejó algo que muy pocos se detienen a leer con cuidado. Dejó la verdad desnuda sobre la riqueza. Todo comenzó con una pregunta que Dios mismo le hizo a Salomón cuando era joven. Según Primeros Reyes capítulo 3, Dios se le apareció en sueños y le dijo algo que parece sacado de un cuento de hadas, pero que es profundamente real. Pide lo que quieras que yo te dé. Piensa en eso, una oferta en blanco, sin límites, sin condiciones. El creador del universo diciéndole a un joven rey, pide lo que quieras. ¿Qué habrías pedido tú? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Larga vida? ¿La derrota de tus enemigos? Salomón no pidió nada de eso. Salomón pidió sabiduría. Pidió un corazón entendido para gobernar a su pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Y esa respuesta agradó tanto a Dios que le prometió darle además todo lo demás: riqueza, honor y larga vida. La primera lección ya está aquí, y es tan simple que casi la pasamos por alto. Salomón no persiguió la riqueza lo persiguió a él. Y eso lo cambió todo, porque Salomón llegó a entender algo que la mayoría de las personas en el año 2026 todavía no ha comprendido, algo que los influenciadores de finanzas no te dirán, algo que no está en los podcasts de inversión ni en los cursos de libertad financiera. La riqueza sin sabiduría es una trampa disfrazada de bendición. Escucha lo que Salomón escribió en Proverbios capítulo 11, versículo 28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Y en Proverbios 16, versículo 16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Palabras de un hombre que tenía tanto oro que la plata no se usaba para nada. Palabras de alguien que vivió en medio de la riqueza absoluta y que por eso podía hablar de ella con una autoridad que nadie más puede igualar. Ahora imagina a Salomón aquí, contigo, en este año 2026. Mira a su alrededor y ve un mundo que nunca imaginó. Edificios de vidrio que tocan las nubes, máquinas que calculan en fracciones de segundo,
Pantallas que muestran el precio de todo en tiempo real. Una economía global donde el dinero se mueve con un toque del dedo. ¿Qué diría? Probablemente sonreiría, no con arrogancia, sino con reconocimiento. Porque aunque los instrumentos han cambiado, la naturaleza humana no ha cambiado en absoluto. Las mismas trampas que existían en Jerusalén existen hoy en cualquier ciudad del mundo. En Eclesiastés capítulo 5, versículos 10 y 11, Salomón escribió algo que parece escrito para hoy mismo. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando los bienes se multiplican, también aumentan los que los consumen. Piensa en eso en el contexto actual. El mundo de hoy produce más riqueza que en cualquier otro momento de la historia. Nunca hubo tantos millonarios. Nunca hubo tanto acceso a información financiera. Nunca fue tan fácil invertir, emprender, crear ingresos digitales. Y sin embargo, el nivel de ansiedad financiera nunca fue tan alto. Las deudas de consumo nunca fueron tan grandes. La sensación de que nunca es suficiente nunca fue tan universal. Salomón lo habría visto de inmediato. Lo habría reconocido como la misma enfermedad que él mismo describió hace 3000 años. La enfermedad no es la pobreza, la enfermedad es el deseo insaciable. Y aquí Salomón se pondría serio, muy serio, porque esta lección la aprendió de la manera más dolorosa posible. Primeros de Reyes capítulo 11, versículos 1 al 9, cuenta cómo Salomón, en su vejez, se alejó de Dios, no por la pobreza, no por el sufrimiento, sino precisamente por la abundancia, por las riquezas, por el poder que esas riquezas le dieron, por la influencia de quienes venían a buscar sus favores con presentes y lisonjas. El hombre más sabio que jamás vivió cometió el error más viejo del mundo. Dejó que la prosperidad lo endureciera por dentro mientras lo adornaba por fuera. Y en el Eclesiastés, ese libro extraño y profundo que muchos no saben cómo leer, Salomón hace un inventario de su vida. Un inventario brutal, honesto hasta el dolor. Eclesiastés capítulo 2, versículos 4 al 11, me engrandecí en obras, edifiqué casas, planté viñas, hice jardines y huertos. Reuní también plata y oro, me proporcioné cantores y cantoras. Fui engrandecido y superé en riqueza a todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Y luego viene el golpe que solo puede dar alguien que lo tuvo todo. Versículo 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Vanidad, vapor, humo, nada. No lo dice un monje que nunca tuvo nada, lo dice un rey que lo tuvo absolutamente todo. Y esa diferencia lo convierte en el testimonio más poderoso sobre la riqueza que la humanidad jamás haya producido. Pero Salomón no solo nos advierte sobre los peligros, también nos da instrucciones, principios concretos, enseñanzas que, si las aplicas en tu vida financiera hoy, pueden transformar no solo tu cuenta bancaria, sino tu paz interior. Primera enseñanza: trabaja con excelencia, pero no conviertas el trabajo en tu Dios. Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8, dice: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Salomón admiraba el trabajo, creía en la preparación, en la disciplina, en el esfuerzo constante. En el año 2026, esto sigue siendo una verdad inamovible. No hay ningún atajo real hacia la riqueza sostenible. Las criptomonedas que prometen hacerte millonario en semanas, los esquemas de inversión que garantizan retornos imposibles, los negocios que supuestamente requieren cero esfuerzo, Salomón los habría visto por lo que son. Proverbios 28, versículo 20 dice: El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Segunda enseñanza: diversifica. No pongas todo en un solo lugar. Eclesiastés capítulo 11, versículo 2 dice algo que cualquier asesor financiero moderno repetiría sin dudar. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra.
3000 años antes de que existiera el concepto moderno de portafolio de inversión, Salomón ya lo entendía, no porque fuera un genio de las finanzas, sino porque había visto de primera mano cómo las fortunas pueden desvanecerse, cómo los imperios caen, cómo los mercados fluctúan y los reinos se tambalean. En 2026, en un mundo donde la incertidumbre económica es constante, donde la inteligencia artificial está transformando industrias enteras de la noche a la mañana, donde las guerras comerciales y los cambios geopolíticos pueden destruir sectores completos en meses, este consejo es más urgente que nunca. No concentres toda tu esperanza en un solo negocio, en una sola inversión, en una sola habilidad. Tercera enseñanza. Cuídate de las deudas imprudentes y de quien te da dinero fácil. Proverbios 22, versículo 7, dice: El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Salomón entendía el poder de la deuda. Sabía que el crédito puede ser una herramienta poderosa, pero que en las manos equivocadas y con la mentalidad equivocada se convierte en cadenas. En 2026, cuando las tarjetas de crédito con tasas del 40% coexisten con aplicaciones que te prestan dinero en minutos, cuando el consumo compulsivo ha sido convertido en entretenimiento por las redes sociales, esta advertencia de Salomón golpea con una fuerza terrible. Cada deuda que asumes para comprar cosas que no necesitas, para impresionar a personas que no te conocen, para sostener un estilo de vida que no puedes pagar, es un paso hacia la esclavitud que nadie llama por su nombre. Cuarta enseñanza. La generosidad no es gasto, es inversión. Proverbios capítulo 19, versículo 17, dice: A Dios presta el que da al pobre, y Él le pagará su bien hecho. Y Proverbios 11, versículo 24, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. En un mundo dominado por la mentalidad de la escasez, donde acumular es sinónimo de seguridad, Salomón propone algo que suena contraintuitivo, pero que millones de personas han verificado en su propia experiencia. El que da, recibe. No como magia, no como superstición, sino como principio espiritual y también como realidad social y económica. La generosidad construye reputación, genera redes de confianza, atrae oportunidades y abre puertas que el dinero solo no puede abrir. Y sobre todo, libera al que da de la tiranía del miedo. Quinta enseñanza. El carácter vale más que el capital. Proverbios 22, versículo 1, dice: De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. En la economía de la atención de 2026, donde las marcas personales se construyen en redes sociales y la reputación puede hacerse o destruirse en horas, Salomón habría reconocido de inmediato este principio en acción. Un buen nombre, una reputación de integridad, de honestidad, de calidad, genera un tipo de riqueza que ningún mercado bajista puede destruir. Pero hay algo más, algo que Salomón escribió que va más allá de los consejos financieros, algo que toca el nervio más profundo de la condición humana. Imagina al rey Salomón al final de su vida, solo en su palacio, rodeado de tesoros que ya no lo emocionan, mirando por las ventanas de marfil, un reino que heredará su hijo, un hijo que lo desperdiciará todo, sosteniendo en sus manos un cálamo y un rollo de papiro, y escribiendo. Eclesiastés capítulo 1 versículos 1 y 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Estas no son las palabras de alguien que fracasó. Estas son las palabras de alguien que lo logró todo, todo lo que el mundo considera éxito. Poder, fama, placer, conocimiento, riqueza, todo. Y que al llegar al final del camino, miró hacia atrás y vio que ninguna de esas cosas le había llenado el alma. Esto es el clímax de la historia de Salomón, no su coronación, no la construcción del templo, no la visita de la reina de Saba. El clímax es este momento, este hombre, esta confesión. Porque aquí es donde la historia de Salomón se convierte en tu historia. ¿Cuántas personas en 2026 están corriendo hacia metas financieras que les prometieron la plenitud? ¿Cuántos están sacrificando su salud, su familia, su paz, su fe, por números en una cuenta bancaria?
¿Cuántos llegarán a alcanzarlo todo y descubrirán que el vacío los esperaba del otro lado? Salomón ya fue allá, ya lo vio y volvió a contarlo. ¿Y cuál fue su conclusión? ¿Qué dijo Salomón después de examinar todo lo que la riqueza puede dar y todo lo que no puede dar? Al final del Eclesiastés, en el capítulo 12, versículos 13 y 14, escribió estas palabras que son posiblemente las más importantes de todo el libro. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Después de todos los experimentos, después de toda la acumulación, después de todos los excesos y toda la sabiduría, la conclusión de Salomón es sorprendentemente simple. La riqueza no es mala, el trabajo no es malo, la prosperidad no es una maldición. Dios mismo le prometió riquezas a Salomón cuando le dio sabiduría. En Proverbios 3, versículos 9 y 10 dice: «Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia». Lo que Salomón entendió, a un precio muy alto, es que la riqueza debe ser el resultado de una vida bien vivida, no el propósito de ella. Debe ser una herramienta al servicio de algo mayor, no un fin en sí misma. En 2026, en un mundo que mide el éxito casi exclusivamente en términos de dinero, de seguidores, de influencia, de nivel de vida, la voz de Salomón suena como un gong en medio del silencio. No estés tan seguro de lo que estás persiguiendo te dará lo que realmente necesitas. Busca primero la sabiduría, busca primero la integridad, busca primero el temor de Dios, y construye tu riqueza sobre esa base. Porque la riqueza construida sobre el carácter puede sobrevivir las tormentas. La riqueza construida sobre el vacío se desmorona cuando más la necesitas. Salomón lo sabía, lo escribió, lo dejó para ti. Hoy hemos recorrido la historia de un hombre que lo tuvo todo y que nos dejó algo más valioso que su oro, su verdad. Salomón nos enseña que la sabiduría precede a la riqueza verdadera, que la generosidad no es debilidad, sino fortaleza financiera, que el carácter es el activo más valioso que puedes construir, que la diversificación no es solo una estrategia, es un principio bíblico, que las deudas imprudentes son cadenas disfrazadas de libertad, y que toda riqueza, por grande que sea, es vacía si está separada de Dios y del prójimo. Estas no son ideas nuevas, son verdades eternas vestidas para el siglo XXI. Y quizá la lección más poderosa de todas es la que Salomón no escribió con palabras, sino con su propia vida, la advertencia silenciosa de un hombre que tenía todo el conocimiento y que aún así, en un momento de su historia, eligió el camino equivocado, que se alejó de la fuente de su sabiduría y descubrió que sin ella toda su riqueza era polvo. El hombre más rico del mundo antiguo nos está hablando desde las páginas de la Escritura. La pregunta es si estamos dispuestos a escucharlo. Si este video resonó contigo, si sientes que la sabiduría de las Escrituras tiene algo real que decirle a nuestra vida práctica de hoy, si quieres seguir explorando estas enseñanzas que han sobrevivido miles de años porque contienen algo verdadero y transformador, entonces suscríbete a este canal. Hay más historias, más enseñanzas, más momentos como este donde la antigüedad le habla directamente al presente. No te lo pierdas. Activa la campana de notificaciones para que no se te escape ningún video. Comparte este contenido con alguien que necesita escuchar esto hoy. Y recuerda siempre, la mayor riqueza no se deposita en un banco, se construye por dentro. Hasta la próxima, que la sabiduría te guíe.